Nehemías capítulo 9, versos 1 al 3, dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Quiero invitarle a que incline su rostro y podamos orar a nuestro Padre. Dios mío, gracias te doy nuevamente por esta instancia de compartir junto a mis hermanos tu palabra. Gracias te damos por este hermoso privilegio que tú nos das, donde podemos abrir nuestra Biblia y tenemos la libertad para hacerlo, entendiendo que en muchos lugares del mundo hermanos nuestros son perseguidos por hacerlo. Dios mío, queremos aprovechar esta oportunidad, queremos gozarnos de estar aquí reunidos, de que nunca haya un sentido de queja en nuestro corazón porque quizá podríamos estar haciendo otra cosa, sino que verdaderamente el estar aquí, oír tu palabra, alabarte y bien decirte, sea un gozo que nos lleve a exaltarte, a darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. Dios mío, te queremos rogar nuevamente por nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Padre, convéncenos, que nos dé claridad. Dios mío, permítenos arrepentirnos si nos encontramos en alguna falta y que podamos alinear nuestro conocimiento y nuestro actuar de acuerdo a tu verdad. Dios mío, también como pastor y predicador, quiero rogarte que guíes mi vida, que guíes mis labios, que pese a mi incapacidad en muchas áreas, pese a mis faltas y al pecado, tú puedas usarme a mí un instrumento en tus manos para poder transmitir de manera clara y de una manera explícita lo que tú quieres mostrarnos a través de este texto. Dios mío, guíanos y que tu Espíritu Santo en todo momento nos esté apuntando y señalando a tu verdad y también llevándonos cada día hacia el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Comencemos recordando un poco el contexto de este pasaje. Ya han sido 5 semanas aproximadamente en las cuales ya habíamos quizá dejado a un lado el libro de Nehemías. Y quiero recordar ciertos elementos que son necesarios para volver a adentrarnos en el contexto. La reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén ya había concluido. Esto ocurrió aproximadamente un 2 de octubre de ese año, el año en el cual estamos hablando del tiempo de Nehemías. Luego de eso, 5 días después, el pueblo, compungido en su corazón al ver que Dios, pese a las dificultades, pese a los impedimentos que habían tenido en la construcción de la muralla, va el pueblo con un hambre divina, inspirada por Dios, y se acercan a Esdras, un sacerdote, y escribe a la vez a quien les cuente, les lea la palabra de Dios. Y es así como el pueblo entra en un hambre incansable de su palabra. Esdras junto a otros hombres están durante aproximadamente 5 horas leyendo, explicando y aplicando la palabra de Dios. Y la respuesta del pueblo fue una respuesta de quebrantamiento en su corazón. Ellos fueron confrontados a la verdad de Dios. Ellos se dieron cuenta que por mucho tiempo no habían cumplido lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había ordenado. Es así que después se reunieron el 9 de octubre, para contextualizar de ese tiempo, y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y en ese momento, que fue lo último que tocamos, ellos recordaron cómo Dios había sostenido la vida de su nación durante 40 años en el desierto, cuando su vestido no se envejeció y cuando Dios les dio alimento desde el cielo, maná todos los días, y cuando quisieron carne, Dios les dio codornices para que comieran, y cuando también tuvieron sed, Dios les dio agua de la misma roca. Como Dios los sostuvo ahí, ellos lo recordaron y celebraron alegremente. Y eso fue lo que vimos la última vez cuando estuvimos revisando el libro de Nehemías. Hoy, este texto
este capítulo llegamos a un punto también importante y que de alguna forma tiene relación con lo que anteriormente tuvo lugar en la vida de esa nación. Llegamos a este capítulo 9 y vemos cómo el pueblo sigue compungido en su corazón, producto de haber oído la palabra de Dios y haber cotejado sus acciones y su corazón frente a ella. Y eso es tremendo, porque ellos el día 5 de octubre de ese año se habían encontrado por primera vez con la palabra de Dios después de mucho tiempo. Y el día 31, que es la fecha que estaba diciendo acá, el día 31 de ese mes, el 31 de octubre, para nuestros calendarios, ellos todavía le está dando vuelta en su corazón esa palabra que oyeron y todavía seguían confrontando su actuar frente a eso. Por eso vamos a hablar hoy de algo que es tan importante en la vida de fe, y no tan solo al inicio de la vida de fe, sino que también durante la vida de fe del creyente, que es el arrepentimiento. Un mensaje realmente olvidado por la iglesia contemporánea. Tristemente no son muchas las iglesias las que se habla del arrepentimiento y ven el arrepentimiento como algo no deseable, como algo que ya tuvo lugar y que ya no es necesario volver a recordar. Pero si nosotros somos bíblicos y amamos la palabra de Dios, tenemos que darle el énfasis que la Biblia le da. Por eso, una de las ventajas que tiene la predicación secuencial, en donde uno como pastor toma un libro y lo va predicando de corrido, es que la ventaja que nos da es que no somos nosotros los pastores quienes determinamos el tema que vamos a enseñar a la iglesia. Porque de alguna forma yo podría decir, bueno, la iglesia necesita esto, entonces me voy a enfocar en lo que yo creo como pastor, que es lo que ustedes necesitan. Pero el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, él dice a los pastores de Éfeso, dice, yo no rehuí enseñarles todo el consejo de Dios. Y eso es algo importante, todo el consejo de Dios. O sea, es necesario que nosotros como cristianos oigamos todo el consejo de Dios, es decir, toda su palabra. Por eso es que el predicar secuencialmente un libro de la Biblia nos permite precisamente eso, hablar de todo el consejo de Dios, no saltarnos algo, porque todo es necesario. Nuestro ser, nuestra alma requiere de todo lo que Dios quiere para nosotros y en función al énfasis que Dios mismo da. Si Dios repite esto y esto muchas veces, nosotros tenemos que recibirlo todas esas veces. No, es que pastor, ya hablamos del arrepentimiento, sí, pero todavía necesitamos aprender más y vivir más del arrepentimiento. No porque yo lo diga como pastor, es porque su palabra vuelve a tocarlo. Y eso es una de las libertades, de alguna manera, que nos da a nosotros los predicadores poder predicar así, secuencialmente, avanzando de un versículo, de un capítulo a la vez. Y hoy vamos a continuar hablando del arrepentimiento. Ese arrepentimiento que manifestaron los israelitas cuando se encontraron por primera vez con la palabra de Dios, pero que luego de aproximadamente 20 y tantos días continúa calando profundo en su corazón. Luego de haber sido enfrentados, ellos fueron a la fiesta del día de la expiación y recordemos que el Esdras les dice, por favor, no se entristezcan porque hoy es el día de la expiación. Ustedes no tienen que estar tristes, el día de la expiación es un día de gozo. Pero ellos todavía estaban tristes. ¿Por qué? Porque comparaban su vida con respecto al estándar que Dios había dado. Entonces es necesario que como el pueblo de Israel en ese entonces nosotros podamos comprender la importancia de este término llamado arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento, note bien esto, no es el evangelio. ¿Ya? El arrepentimiento no es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de Cristo. Eso significa evangelio, buena noticia. Pero no podemos enseñar, no podemos vivir, experimentar las bendiciones del evangelio si primero no nos hemos arrepentido. Por eso la predicación del evangelio va siempre acompañada del mensaje del arrepentimiento. Por eso es que no debemos nosotros, por lo confrontacional que esto es,
sacarlo con el fin de agradar a aquel que está escuchando. ¿Debemos predicar a Cristo? Sí. ¿Las bondades de Dios? Sí. Pero debemos hacerlo de acuerdo a cómo Dios lo enseña. Y cómo Dios lo enseña, el Evangelio va unido al llamado al arrepentimiento. Por eso es que nuevamente vemos cómo su palabra nos muestra eso. Por eso, pese a que el arrepentimiento no es un término muy popular en estos días, es necesario, conforme a la veracidad de la palabra de Dios, que lo recordemos una vez más. Usted probablemente ha escuchado la frase, no me arrepiento de nada en la vida. Muchas personas creen eso. De hecho, hay algunos que son más osados, que dicen, ¿saben qué? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Es más, me arrepiento de lo que no he hecho. Esa es la estructura mental que tenemos en nuestra sociedad y que el hombre tiene per se. No me arrepiento de nada. Hermanos, es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que el hombre pecador se arrepienta para alcanzar la gracia y el favor de Dios. Sin arrepentimiento no hay nada. Un obispo antiguo de Inglaterra, voy a parafrasear un poco lo que decía. Él decía, el hombre puede entrar al cielo sin una casa. El hombre puede entrar al cielo sin riquezas. Pero si hay una cosa con la cual el hombre no puede entrar al cielo, es sin arrepentimiento. O sea, hermanos, tú puedes aquí tener casa, tú puedes aquí tener trabajo, puedes tener dinero, puedes tener lo que quieras, una vida cómoda, pero eso se queda aquí. En la eternidad no necesitas eso. En la eternidad, para entrar a la eternidad, lo que necesitas como antesala es el arrepentimiento. Por eso es necesario volver a repetirlo una y otra vez. El arrepentimiento es necesario porque el pecado existe, hermanos. Si no hubiese pecado, no habría necesidad de arrepentirnos. Porque el arrepentimiento es un llamado a aquel que ha pecado. Y la naturaleza del hombre es pecadora. Por tanto, es necesario, una vez más, volver a hablar del arrepentimiento. Si alguien se arrepiente, es porque reconoce que falló, reconoce que erró, reconoce que pecó. Si la palabra arrepentimiento existe, es porque el pecado existe. Si la acción de arrepentirse es necesaria, es porque el pecado que mora en el ser humano lo hace necesario. Entonces eso es muy relevante. La Biblia nos muestra una y otra vez la idea del arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino precisamente a eso, hermanos. En Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32, el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús no vino tan solo a buscar a los pecadores, vino a buscarnos, sí, pero vino a llamarnos, a nosotros pecadores, a hacer algo. Y eso es el arrepentimiento. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es central en la predicación del Evangelio, no siendo parte de él, como lo dije hace un rato. Siempre la predicación del Evangelio incluye el llamado al arrepentimiento. En Lucas capítulo 24, versículo 47, Lucas capítulo 24, verso 47, el Señor está encomendando a sus discípulos. Y note lo que les dice. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se da cuenta? Es necesario que en el nombre de Cristo se predique del arrepentimiento y del perdón de pecados a todas las naciones. O sea, el arrepentimiento va íntimamente ligado al concepto del Evangelio. Nadie puede recibir el Evangelio sin arrepentirse. Yo no puedo decir simplemente a alguien cuando le estoy proclamando la verdad, decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. ¿Y qué tienes que hacer tú? Recibirlo, decir, Señor, te recibo en mi corazón por medio de una oración. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que para que alguien verdaderamente pueda recibir la gracia de Dios, requiere el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nace de un corazón que es confrontado. Nace de un corazón que es confrontado.
que es ofendido. Por eso es que no es tan popular el mensaje de Cristo. Por eso es que las iglesias que están llenas, la verdad es que no muchas veces se escucha este concepto de arrepentimiento. Porque no es popular, porque nuestra carne tiene resistencia frente a esto. Porque arrepentirse es reconocer que nos equivocamos. Y nosotros creemos que somos perfectos. Nosotros creemos que no tenemos error alguno. Entonces, por eso es tan confrontacional esto. Hermanos, el mensaje del arrepentimiento va ligado al Evangelio. No puede ir el uno sin el otro. En Hechos capítulo 20, versículo 21, el apóstol Pablo, en el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, le dice a los hermanos, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre van de la mano, nunca van solos. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Nosotros proclamamos el Evangelio, pero antes de mostrar la buena noticia tenemos que hacer un llamado también a arrepentirse y creer. Hay una definición de arrepentimiento que es necesario que nosotros conozcamos, porque hemos hablado de arrepentimiento. Hemos dicho que justamente el arrepentimiento es fundamental para la vida eterna. ¿Qué es el arrepentimiento? Y hay una definición buenísima que aparece en la Confesión Bautista de Londres del año 1689, que dice esto: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por lo cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Y al percibir la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se han arrepentido, se aflige por sus pecados, los odia y se aparta de todos ellos, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Imagínense todo lo que involucra: reconocer, dolerse, seguir a Cristo y obedecerle. Eso es lo que engloba, grosso modo, el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es algo que no nace del corazón del hombre. Y es aquí donde nuevamente volvemos a esto. Dios salva de pura gracia, amados y amadas. Dios no ve mérito en nosotros. Él nos salva porque quiere. Es más, incluso Él nos da el arrepentirnos. Hace un par de semanas atrás veíamos que es Dios quien nos da la fe. La fe no nace en el corazón del hombre, la fe es dada por Dios. Pero ¿sabe qué? El arrepentimiento tampoco nace en el corazón del hombre. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que antes de alcanzar la salvación, la gracia de Dios, el favor de Dios, el hombre se arrepienta. Pero el deseo de arrepentirse no nace en su propio corazón, sino que el deseo de arrepentirse incluso también viene de Dios. Y eso es tremendo, porque nuevamente nos deja a nosotros a un lado de la ecuación. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. 2 de Timoteo 2:25. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, que predique, que enseñe, que exhorte a aquellos que no creen en Dios, dice esto, 2 Timoteo 2:25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Se da cuenta? O sea, incluso el arrepentimiento no brota de un corazón. Por eso ni siquiera nuestro arrepentimiento es un mérito delante de Dios. Dios no nos salvó porque nosotros reconocimos nuestros pecados. Sí, lo reconocimos, pero ¿saben por qué lo reconocimos? Porque Dios puso incluso eso en nosotros. Es Dios quien pone en el corazón del hombre el deseo de arrepentirse de sus pecados, porque Dios se lleva toda la gloria. Nosotros no, ninguna. Simplemente somos el objeto de su amor y Él nos concede el arrepentimiento. Por eso,
Como el arrepentimiento viene del cielo, nadie puede entrar al cielo sin el arrepentimiento. Eso es, hermanos. Hoy vamos a hablar con respecto a este pasaje de esto. El arrepentimiento es maravilloso. Y la Biblia nos muestra y nos habla en muchas partes del arrepentimiento. Y una de las cosas que hoy día mencionábamos sobre la Escritura es que la regla de interpretación más importante es que ella se interpreta a sí misma. ¿Ya? Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que quizá usted en alguna oportunidad a la hora de haber leído el Nuevo Testamento tuvo. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y de pronto muchos fariseos se acercan a él para ser bautizados? Y Juan, voy a citar Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Juan hace esto, mire. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo leí este pasaje, una de las cosas que inmediatamente se venía a mi corazón era: ¿y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Porque Juan lo menciona, pero Juan no lo explica. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos dignos de un corazón verdaderamente arrepentido? Y como la Biblia se interpreta sola, como la Biblia da respuesta sola, precisamente en este segmento que acabamos de leer del libro de Nehemías, vemos 4, no todos, sino 4 frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Por eso el sermón se llama así: 4 frutos de arrepentimiento. Y vamos a ver que los 4 frutos son estos. En primer lugar, una muestra externa de arrepentimiento. Una muestra externa del arrepentimiento. En segundo lugar, el otro fruto que muestra este pasaje del arrepentimiento es apartarse del pecado. Tercer fruto mencionado aquí es el reconocimiento del pecado. Y el cuarto fruto mencionado es la búsqueda de Dios. Conforme a este pasaje, esto es lo que nos muestra el libro de Nehemías. La idea principal que vamos a estar viendo esta mañana es la siguiente. Arrepentimiento es cuando un hombre entra en un estado de autohumillación. Arrepentimiento es cuando el hombre entra en un estado de autohumillación para volverse a Dios y darle adoración. O sea, el hombre se autohumilla con el fin de volverse a Dios para terminar adorándolo a Él. Eso es lo que implica lo que estaremos viendo aquí esta mañana con respecto a eso. Así que vamos a comenzar. El primer fruto, la muestra externa del arrepentimiento. Acompáñenme al versículo 1, por favor. Versículo 1 de Nehemías capítulo 9. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Fíjense en los elementos que menciona el texto. Dice que ese día, el 24 del mismo mes, que para nuestros calendarios correspondería al 31 de octubre de ese año, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo, los hijos de Israel, se reúnen en un lugar y manifiestan 3 elementos: el ayuno, el cilicio y la tierra. Ahora, para nosotros eso no tiene mucho sentido en nuestra cultura. Sin embargo, para la cultura del judío, el ayuno, el cilicio y echarse tierra o ceniza sobre la cabeza era una manifestación de básicamente 3 cosas. Una era el luto. Cuando alguien estaba de luto, se echaba silicio en la cabeza, se ponía un saco de silicio, que lo vamos a explicar qué significa, se echaba tierra en la cabeza o cenizas en la cabeza y también ayunaba. La otra causa por la cual se hacían esas 3 cosas era por aflicción. Y la otra era por un dolor del corazón, una aflicción externa
o también por un dolor del corazón. En este caso, estos tres elementos aparecen aquí descritos en función al arrepentimiento. O sea, estos hombres, porque la cultura lo mostraba así, se manifiestan de esa forma. En primer lugar, ayunan. ¿Qué es ayunar? Abstenerse de alimento. O sea, no comían, mostrando que producto de su pecado hasta el hambre se les había quitado. Era tal el impacto que había producido en ellos el hecho de darse cuenta que eran pecadores y que no cumplían con la palabra de Dios, que hasta el hambre se les quitaba. Eso es lo que manifestaban a la hora de ayunar. En segundo lugar, el cilicio. Y el cilicio era un saco, normalmente de pelos de cabra, que se utilizaba para recoger fruta. Cuando iban a las cosechas, echaban en ese saco eso. Ese saco era de color negro, normalmente. ¿Okay? Se llama cilicio porque esa tela la hacían en Cilicia. Esa es la razón por la cual se denomina así. Se vistió de cilicio, era ese saco que se ponía. Entonces era algo sumamente incómodo que manifestaba, por ser de color negro, luto, pero que a la vez demostraba una incomodidad. Entonces, quien se ponía eso mostraba que estaba incómodo. ¿Se entiende la idea? Una manifestación externa de lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Y el tercer elemento es echarse tierra sobre sí, que era algo muy común. Ellos echaban tierra en la cabeza o bien cenizas, dependiendo de donde estuvieran. ¿Ya? Vemos nosotros que Job hace eso, por ejemplo, cuando todo lo que le ocurre, él empieza en un estado de aflicción en su corazón y vemos cómo Job precisamente no come nada, se viste de cilicio y se echa tierra en la cabeza. ¿Ya? Eso era muy común. En Isaías capítulo 58, versículo 5, se mencionan estas tres cosas en función a la aflicción. Fíjese, Isaías capítulo 58, versículo 5. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? En ese contexto, el Señor está mostrando cuál es el verdadero ayuno. Sin embargo, esto que acabamos de leer nos muestra cómo era la concepción que el pueblo tenía sobre precisamente estos tres elementos. El ayuno, el saco de cilicio y también echarse polvo en la cabeza. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Es la exteriorización de una aflicción del alma. Eso es. Vemos que el primer elemento que ellos manifiestan, el primer fruto de arrepentimiento, precisamente es una manifestación externa de un dolor interno por haber sido confrontados con su pecado. Ese es el primer fruto. Se ve que tú te dueles por tu pecado. ¿Cómo nosotros hacemos eso el día de hoy? Porque en nuestro tiempo no tenemos esos elementos culturales que ellos tenían para exteriorizar la aflicción de su corazón. Es más, muchas personas quizás, si existieran esos elementos hoy, o fueran aceptados hoy, mostrarían eso como de forma externa, pero no necesariamente implicaría que su corazón genuinamente está arrepentido. Pero utilizando esta figura, ¿cómo lo aplicamos el día de hoy? ¿Cómo alguien verdaderamente podría manifestar esta exteriorización de su dolor como un fruto del arrepentimiento? Y la respuesta, hermanos míos, es sencilla, nuestro testimonio. El saco de cilicio, la tierra sobre la cabeza y el ayuno era una muestra de que ellos estaban dolidos por su pecado. ¿Cómo nosotros mostramos que estamos dolidos por el pecado que hemos cometido? Es dando testimonio precisamente de eso. Porque no tenemos esos elementos externos. Pero sí es necesario mostrar este fruto del arrepentimiento. Una persona que realmente se ha arrepentido lo muestra. Lo muestra. ¿Cómo lo muestra? Vamos a hablar más detenidamente de esto, pero como ejemplo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo decía que si a alguien él había defraudado, él, ¿qué hacía? Devolvía hasta 4 veces lo que había defraudado. Eso se llama restitución. Y eso, para dar 4 veces lo que él había defraudado, había dolor en su corazón. Le dolía hacer eso. ¿Se da cuenta cómo el testimonio y la restitución del agravio que hemos realizado es un fruto del arrepentimiento genuino? Es un fruto evidente de eso.
Si alguien verdaderamente se ha arrepentido, va a exteriorizar su dolor y va a restituir esto. Hermano, el arrepentimiento incluye el dolor. Si tú nunca te has dolido por tus pecados, tú nunca te has arrepentido. Es necesario, es parte, es inherente. ¿Por qué? Porque duele. Darse cuenta que uno le ha fallado a Dios duele. Y eso es necesario. Matthew Henry, un pastor puritano, dijo esto: si el corazón del hombre hubiera seguido recto y limpio, las consolaciones divinas quizá hubieran sido recibidas sin la previa operación del dolor. Pero siendo pecador, tiene que primero sufrir antes de recibir la consolación. Tiene que luchar antes de poder descansar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Para poder ser consolados, primero tenemos que llorar reconociendo nuestra condición de pecado. Es necesario eso, es necesario exteriorizarlo en primer lugar, pero también esa exteriorización va acompañada de un sentido de dolor. Y la gente que nos rodea tiene que saber que nos ha dolido haber fallado a Dios. Si nos reímos de las mismas cosas que hacíamos antes, claramente no estamos mostrando que nos ha dolido. Porque si algo grafica el dolor es el llanto. Y si algo grafica el gozo es la sonrisa. Muchas veces también se da que no testificamos a las demás personas el dolor que produjo habernos equivocado o haber hecho tal cosa, cuando ahora ellos mismos las hacen y nosotros nos reímos. Nos reímos de esas cosas. Hay gente, hermanos, comillas, que se entretienen viendo Morandé con compañía. Perdonen que sea explícito en esto. Pero ¿cómo voy a ver Morandé con compañía donde se propicia el pecado? No como tal, no explícitamente, pero sí de alguna manera se potencia y se lleva ya. Y me río de las cosas que yo antes hacía y se supone que yo ahora soy salvado. ¿Cómo me voy a reír de las mismas cosas que hacía antes? Debo dolerme, hermano. Debo dolerme. Y eso es un ejemplo simplemente para que podamos entender cómo llevamos a la práctica esto. ¿Cómo es que debemos dolernos de nuestros pecados y también testificarle a los demás que nos hemos dolido por el agravio que hemos causado a Dios? Ese es el primer elemento, ese es el primer fruto, el reconocimiento externo de que hemos pecado, la muestra externa del arrepentimiento. El segundo fruto que vemos aquí aparece en el versículo 2. Acompáñenme al versículo 2. Vamos a leer la primera parte del versículo 2, donde aparece este segundo elemento. Dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Si un pecado grande había cometido los israelitas, era precisamente asociarse con los paganos. Recordemos que, conforme vimos a capítulos anteriores del libro de Nehemías, los principales del pueblo, los líderes del pueblo de Israel, se habían relacionado y asociado con negocio incluso con los enemigos del pueblo. ¿Se acuerdan de Sanbalat? ¿Se acuerdan de Tobías? Estos eran paganos, no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles. Y ellos se asociaron con estas personas. Es más, incluso sus hijos se casaron con mujeres paganas. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el pueblo estaba compungido en su corazón. Manifestaron en primer lugar externamente el dolor que tenían, pero también se apartaron de todos los extranjeros. Fíjese, hay acción. Arrepentimiento no es solo remordimiento. El remordimiento es sentirte mal por algo que tú hiciste. Arrepentimiento incluye el remordimiento, pero arrepentimiento es hacer algo. Y ese hacer algo incluye apartarte de aquello que era pecaminoso. ¿Cómo manifestaron este fruto ellos? Apartándose de los extranjeros. Porque para ellos, en su contexto, eso no tiene una aplicación para nosotros, por favor. Así que vaya a comprarle pan al vecino peruano, no hay problema. Vaya nomás, ¿ya? No tiene que ver, esto es el contexto
en el contexto de que la nación santa no podía contaminarse con el pecado de las naciones vecinas. En ese aspecto es que ellos se apartaron de estas personas gentiles. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cómo no es tan solo un sentir del corazón, no solamente se dolieron y lo exteriorizaron, sino que también se apartaron del pecado. Ese es el segundo fruto del arrepentimiento que nos muestra estos versos. Apartarse del pecado. Si tú verdaderamente te has arrepentido, tú te vas a apartar del pecado. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es solo emoción, arrepentimiento es acción. Arrepentimiento es acción. El mismo Señor Jesús, Cristo lo muestra. En aquella parábola donde se habla de los dos hijos. La voy a leer para que note. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Mateo 21, versos 28 al 31. Ahí el Señor quiere enseñar sobre el arrepentimiento, pero utiliza esta figura, esta historia, esta parábola. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. ¿Se da cuenta? Su arrepentimiento no fue solamente darse cuenta de que estaba mal desobedecer lo que su padre había dicho, sino que el arrepentimiento, en este caso, fue para él una acción. ¿Cuál fue la acción? Ir. Mas él, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. El arrepentimiento no es solo un dolor del corazón, el arrepentimiento es acción. Y en este caso, la acción que desarrollaron los israelitas fue apartarse de los extranjeros. Hermanos míos, si nos hemos arrepentido verdaderamente, nos apartamos del pecado. Dejamos de lado lo que antes hacíamos. Eso es una muestra de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Si no, ha sido simplemente un dolor en el corazón. La Biblia dice, por ejemplo, que Judas se arrepintió de haber entregado al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿en estricto rigor Judas se arrepintió? No se arrepintió. Saúl, dice la Biblia también, que se arrepintió, pero no. Ellos llegaron a esta primera etapa del dolerse en el corazón simplemente, de darse cuenta que se habían equivocado, pero ellos no cambiaron. Ellos no hicieron lo contrario a lo que estaban haciendo. Y producto de eso, podríamos decir que realmente no se arrepintieron. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Hermano, el temor de Dios nos hace que nos apartemos del mal. El verdadero arrepentimiento implica el apartarse del mal. Por tanto, el segundo fruto precisamente es ese, apartarse del mal, apartarse del pecado. Debemos apartarnos del pecado. Si teníamos digamos, un comportamiento pecaminoso recurrente, hermano, no. Si antes ir por algún lado, pasar por una calle, te producía deseos de pecar, hermano, no pases por esa calle. Apártate. Eso es un fruto del arrepentimiento. En Isaías capítulo 55, versículo 7, el Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, apártese. Eso es el verdadero arrepentimiento. Si tú genuinamente te arrepentiste, tú te apartaste. Ahora, cuando tú llamas a alguien a arrepentirse también, desde la perspectiva del evangelismo, tú también le dices, debes apartarte de aquello que te hace fallar y pecar a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ahora bien, esto es necesario porque tenemos que expulsar de raíz el pecado de nosotros, hermanos. Tenemos que expulsar.
Tenemos que apartarnos de él, no tener relación con el pecado. Y claramente, como nuestra naturaleza pecaminosa todavía está presente, es un desafío para nosotros. Requerimos del Señor, necesitamos buscar al Señor para que estemos en el Espíritu, andemos en Él, en su palabra, y de esa forma podamos vencer las tentaciones y el pecado que nos está acechando. De otra manera es imposible. Pero si nosotros no nos apartamos del mal, si nosotros dejamos el pecado ahí, lo ocultamos simplemente, verdaderamente no estamos mostrando un genuino arrepentimiento. ¿Sabes qué? Si alguien comete un crimen y tú lo escondes, tú eres cómplice. Si tú sabes que el pecado es malo y tú lo encubres y tú no lo echas afuera, tú eres cómplice. Debemos erradicar el pecado. El tercer fruto, hermanos míos, que vemos acá aparece en el versículo 2, en la segunda parte, y es el reconocimiento del pecado. Primer fruto, entonces, tenemos una manifestación externa de arrepentimiento. En segundo lugar, vimos, ¿cierto?, el apartarse del pecado. Y el tercer fruto es el reconocimiento del pecado. La segunda parte, como termina el versículo 2, dice, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Fíjense, ahí hay dos elementos. Dice que confesaron sus pecados y también la iniquidad de sus padres. Esto es importante verlo bien porque necesitamos saber qué significan ambas cosas. La primera está más que claro, sus pecados personales, ¿cierto? Sus pecados personales. Estos hombres reconocieron cada uno de sus pecados. El rey David en el Salmo 51 lo hace también reconociendo sus pecados. Él dice en el versículo 2 y 3 del Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, aquí vemos cómo David está reconociendo sus pecados personales. Eso es lo que implica lo que hicieron estos hombres. En primer lugar, confesaron sus pecados personales, pero también menciona algo. Y habla en el versículo diciendo, y las iniquidades de sus padres. Y es ahí donde tenemos que comprender qué significa eso. ¿Por qué ellos reconocieron las iniquidades de sus padres? ¿Acaso estaban pidiendo perdón por los pecados que su padre habían hecho? ¿Era eso? Pareciera ser eso, pero en rigor va mucho más de fondo. Lo que ellos estaban diciendo era reconocer sus pecados, pero también reconocer que el pecado no venía de ellos, sino que era algo que estaba en el género, era algo que provenía de familia. Entonces, reconocen en primer lugar sus pecados personales, pero en segundo lugar también reconocen su naturaleza pecaminosa. Por eso hace alusión ahí a las iniquidades de los padres, porque al mencionar la iniquidad de los padres, estaban reconociendo que por naturaleza ellos eran pecadores. ¿Se acuerdan de David que dijo en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, hablando de su pecado personal? Ahora, en el mismo Salmo 51, el rey David, en el versículo 5, dice esto, y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Lo nota? Entonces, este reconocimiento del pecado implica dos cosas. Una, mis pecados personales, pero también mi naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Mis pecados personales y mi naturaleza pecaminosa. Yo peco porque soy pecador. Y eso es necesario, reconocerlo. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es que pecamos. Por eso David dice, en pecado me concebió mi madre. Eso no significa que su madre haya tenido una relación pecaminosa y producto de esa relación pecaminosa fue concebido. No, eso significa que desde el mismísimo vientre él ya cargaba una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando tú te has arrepentido verdaderamente, no solo reconoces tu condición de pecado, sino también tus pecados personales. Y ese es el tercer fruto que vemos ahí. El cuarto fruto que vemos ahí, apreciamos, es la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios.
Alguien que realmente se ha arrepentido, muestra su dolor, el dolor ante el pecado, se aparta del pecado, reconoce su condición y también busca a Dios. Y fijémonos cómo es que lo hicieron estos hombres en el versículo 3. Dice, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Leyeron la Biblia la tercera parte del día. ¿Cuánto duras tú leyendo la Biblia antes de dormirte? Ellos leyeron 3 horas aproximadamente la palabra de Dios. 3 horas. Tenían un hambre incesante de buscar a Dios. Y ese hambre de Dios lo llevó a leer su palabra, a aprender a conocer la voluntad de Dios. Hermanos, si tú realmente te has arrepentido, eso es lo que pasa. Buscas a Dios, buscas su palabra, te deleitas en ella y no la usas para quedarte dormido. Porque muchas veces, tristemente, usamos la oración y la lectura de la Biblia cuando tenemos insomnio. Entonces, es como santo remedio. Hermanos, todo lo contrario. La oración y la búsqueda de la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite máximo, que demuestra nuestra hambre de Dios y de su verdad. Hermanos, esto es una muestra del verdadero arrepentimiento, la búsqueda de Dios. 3 horas estuvieron leyendo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron las siguientes 3 horas? Dice ahí que hicieron 2 cosas. Una, confesaron sus pecados y la otra, adoraron a Dios. Dentro de este último fruto de la búsqueda de Dios está el hambre de la palabra de Dios, está la confesión de los pecados. Y esto, hermanos míos, es una práctica que es tan poco común en el pueblo de Dios, que es la confesión. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos nosotros una, digamos, la concepción católica romana, de donde uno tiene que ir donde un sacerdote a confesarse. Entonces, como no comulgamos evidentemente con esa idea, no lo hacemos. Sin embargo, la Biblia muchas veces nos habla de la confesión de pecados. Muchas veces. La confesión de pecados. En este caso, ellos confesaron durante 3 horas sus pecados. Estaban llenos de pecados, hombre. Quizás tú y yo necesitamos más de 3 horas para confesar las veces que le hemos fallado a Dios. Hermano, hermana, es necesario que comencemos a practicar esto. Ahora, no necesariamente estoy diciendo que vayas a alguien a contar tu pecado, lo cual puede ser siempre y cuando esta otra persona sea una persona madura en la fe y que va a orar por ti y que te va a ayudar. Porque si tú vas y confiesas tu pecado a una persona inmadura, muy probablemente todos tus amigos van a saber tu pecado. Entonces, el punto no es que no confesemos, el punto es que debemos buscar a alguien que te pueda ayudar, a alguien que te ame, a alguien que ame al Señor y tenga madurez espiritual para hacerlo. Pero en virtud de esto, la confesión que se está refiriendo aquí es la confesión a Dios. Hermanos, seamos claros, muchas veces nos cuesta incluso confesar nuestros pecados a Dios. Y con la confesión quiero decir la exteriorización verbal de ello. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, Dios, tú conoces mis pecados, soy pecador, perdóname. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Pero la Biblia dice que confesemos nuestros pecados. No simplemente nuestra condición de pecado, sino nuestros pecados. Y es necesario y es un fruto del arrepentimiento que confesemos a Dios nuestros pecados. Él sabe lo que hicimos, sí sabe, pero Él quiere que confesemos. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, ¿saben qué pasa? Ya nadie nos acusa.
En el libro de Zacarías vemos cómo Satanás está acusando al sumo sacerdote Josué de todas las cosas que él había hecho. También en el Apocalipsis se habla del diablo como el acusador de nuestros hermanos. Satanás es un acusador. Él está acusando nuestros pecados delante de Dios. Y ahí nosotros tenemos a nuestro abogado defensor, ¿cierto? Ahí se utiliza la figura del litigio legal, donde nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿de qué nos va a acusar el enemigo? Hermano, si pecaste, hermana, si pecaste, confiésalo a Dios y te vas a sentir libre. En cambio, si simplemente dices, Dios, perdona mis pecados, soy pecador, tú estás haciendo algo muy impersonal. Es necesario la confesión verbal, en primer lugar a Dios, de tus pecados y de los míos. Necesitamos confesar nuestros pecados. Eso nos va a hacer libres, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad proviene de aquel que nos liberta. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si confesamos nuestros pecados, ya Satanás no nos puede acusar. Eso es un fruto del arrepentimiento. Y por último, dentro de este mismo fruto, hermano o hermana, la adoración a Dios. La gratitud, el reclinar, adorar, etimológicamente en el hebreo significa reclinarse. Reclinarse. Eso es adorar. Reconocer quién eres tú y quién es Dios. Cuando tú sabes quién eres tú, tu condición, tu impureza, y tú ves al Dios santo, puro, justo, no hay otra cosa que podemos hacer que doblegarnos, arrodillarnos, inclinar nuestra cabeza al suelo. Eso es adorar, postrarnos. Aquel que verdaderamente se ha arrepentido, se postra y adora al Señor. Con respecto a estos pasajes que hemos leído hoy, hermanos, esos son 4 frutos del arrepentimiento. Ya es necesario que cotejemos nuestra vida y veamos si realmente nos hemos arrepentido. Quizá arrepentimiento para salvación ya lo tuvimos, y gloria a Dios por eso. Pero el arrepentimiento no es algo que solamente ocurre una vez. El arrepentimiento es continuo. El arrepentimiento es continuo, porque continuamente pecamos, continuamente debemos arrepentirnos. Entonces estos frutos deben estar presentes siempre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo fue aquel que vino a darnos salvación, a perdonar nuestros pecados, pero no hay perdón de pecados sin el previo uso del arrepentimiento. El Señor Jesús vino a morir. El Señor Jesús vino a entregarse, vino a darnos vida eterna, pero para eso, para recibir esa gracia, es necesario el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que gloriosamente ni siquiera nace de nosotros, sino que viene de Dios, porque a Dios es toda la gloria, solo a Él. Pero debemos agradecer a Dios en adoración de que Él nos ha dado la hermosa posibilidad de arrepentirnos. Hermanos, ese es el llamado para nosotros esta mañana, que podamos experimentar, vivir, practicar estos hermosos frutos que vemos en su palabra. Porque aquel que nos llamó, aquel que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, nuestro Señor Jesucristo, así nos lo manda. Oremos al Señor.